¿Me escuchan? Sí, profe. Gracias. Se había caído el internet, entonces pues tuve un problema ahí, pero ya regresamos. Les estaba yo planteando, no sé si me alcanzaron a escuchar cuando estábamos hablando de la relación entre el trabajo y la salud, ¿sí? Que pues lógicamente entendemos nosotros que el trabajo se puede convertir en un problema o fuentes de problemas a nivel emocional y de sufrimiento, ¿sí? La influencia que tiene el trabajo sobre nosotros, sobre la calidad de vida es muy importante, ¿sí? Les decía yo a ustedes de que si uno no tiene trabajo, pues lógicamente uno va a tener un gran nivel de angustia, porque pues me genera mucho estrés, mucha depresión, tristeza, inclusive malestar físico. ¿Por qué? Pues porque no tengo cómo satisfacer cierto tipo de necesidades. Entonces, esa es la influencia del trabajo sobre la calidad de vida. La no presencia del mismo genera esa gran angustia. Por otro lado, tener un trabajo ideal también aporta mucha calidad de vida. O sea, antes era porque no se tenía y generaba todo eso negativo, todo ese impacto negativo, el hecho de estar trabajando. Se supone que entonces el tener trabajo aporta de una manera enorme para tener una calidad de vida excelente, ¿sí? En donde pues lógicamente se incluye pues un buen sueldo, un trabajo con un horario flexible, en donde yo tenga esa sensación de motivación y que pues haya lógicamente en la oficina o en la empresa un buen ambiente laboral. Pero, pero lógicamente eso no es así de sencillo. El impacto negativo del trabajo en la salud también es fuerte, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que existe una mala relación con el jefe, cuando nosotros hablamos de que lo que yo tengo que hacer para mí no es claro, cuando yo estoy sobresaturado de responsabilidades, cuando yo no puedo compartir con la familia, cuando yo no tengo una vida social, cuando no puedo yo como distensionarme, entonces pues lógicamente el trabajo se convierte en generador de ansiedad, ¿sí? Inclusive nosotros tenemos la idea de que si el trabajo es supremamente excesivo, pues vamos a volvernos esclavos del tiempo de trabajo, ¿sí? De hecho, no podríamos disfrutar ni del ocio, ni conectar mis emociones conmigo mismo, me sentiría supremamente mal, de tal manera que el trabajo influye enormemente en la salud, ¿sí? Algunos empleos, por ejemplo, favorecen el sedentarismo, entonces eso también genera problemas, porque cuando yo hago las cosas de una manera muy repetitiva, pues entonces se va a presentar una serie de factores que influyen negativamente en mi salud emocional y física, porque para mí no es un reto hacer lo que yo vengo haciendo, no es un reto, es algo que se hace de una manera muy mecánica, entonces ese trabajo tiende a desmotivarme a mí, a generarme una baja motivación por ese mismo sedentarismo, ¿ven? Entonces, esa situación termina afectándome a mí, ¿sí? De otro lado, cuando nosotros estamos demasiado tiempo sentados o cuando nosotros tenemos que producir constantemente trabajos intelectuales, también se va a presentar un agotamiento mental, un agotamiento psicológico, porque hay un desgaste importante por todo eso que tengo que trabajar. Entonces, pues lógicamente, eso, fíjense que diferentes estilos de trabajo, diferentes áreas de trabajo, diferentes cargos de trabajo o puestos que se emplean en el trabajo pueden estar generando ese impacto negativo en la salud, ¿sí? De todos modos, es importante cuidar de uno mismo para no caer en esos niveles de estrés, para no caer en esos estados de ansiedad. Pero nosotros tampoco
lo podemos hacer solo. Necesitamos que el empleador, que nuestros jefes también aporten y nos vinculen en un ambiente sano, en un ambiente laboral adecuado. De no ser así, pues lógicamente el problema laboral no, es decir, no va a tener una solución adecuada. ¿Ven? Entonces, es muy importante que haya esa relación entre el trabajo y la salud, las condiciones de trabajo y mi estado emocional, mi estado físico y los espacios que yo tengo para socializar. Hay que entender dos aspectos importantes acá y es cuando hablamos de un accidente o cuando hablamos nosotros de un incidente. Eso es importante diferenciarlo, lo que es un accidente y lo que es un incidente. Seguramente ustedes lo han escuchado y lo conocen, pero es bueno entender esa parte. Un accidente es un suceso repentino, no deseado, que produce consecuencias negativas, ya sea en las personas, en las instalaciones, en la maquinaria o en el proceso. Eso es un accidente, un suceso repentino, que pues, lógicamente uno no quiere que suceda, ¿sí? Que produce consecuencias negativas en las instalaciones, en las máquinas, en las personas o en los procesos. Ahora, cuando hablamos nosotros de incidente es un suceso igualmente repentino que ocurre por las mismas causas que se presentan en los accidentes, solo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas ni daños a la propiedad o al proceso o al ambiente. Fue algo que sucedió, fue algo repentino, por eso se habla de un incidente. Es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se puedan presentar los accidentes, pero no genera el impacto tan fuerte como lo genera el accidente, porque en el accidente sí se ven afectadas de forma negativa las personas, las instalaciones, las máquinas y los procesos. Acá en un incidente es algo que pasó, pero pues no implica consecuencias adversas fuertes ni nada por el estilo. Esa es la gran diferencia entre lo que es un accidente y un incidente. Ahora miremos, para avanzar en el tema, que es importante que ustedes lo tengan claro, hablemos de qué son los riesgos laborales. ¿Sí? Hay una ley de prevención de riesgos laborales que define el riesgo laboral como la probabilidad. Fíjense que aquí se habla de probabilidad. Acá no estamos mirando si es, por ahora no lo estamos mirando, si es una baja probabilidad, una probabilidad intermedia o una alta probabilidad. Por ahora lo que se reconoce como riesgo laboral es la probabilidad que tiene un trabajador o una trabajadora de sufrir daño por el desempeño de su jornada laboral habitual. O sea, todo esto es importante que se conozca. De hecho, en los procesos de inducción que se le hace a la gente, ellos deben de conocer todo esto en un manual o en una capacitación que se le da de acuerdo a las actividades o funciones o tareas que tiene que cumplir la persona. ¿Sí? Entonces, acá lo que se le dice es, hay una probabilidad que usted tiene de sufrir daño. Por eso es necesario que usted utilice casco. Por eso es necesario que usted entre acá con botas antideslizantes. Usted tiene que entrar con guantes. O sea, todo eso tiene que mencionárselo el empleador o el jefe inmediato para que se disminuya ese tipo de probabilidad. ¿Sí? Porque pues, el riesgo laboral existe. La probabilidad existe de sufrir daños de una manera u otra en ese desempeño que tiene que hacer todos los días. ¿Sí? Entonces, eso serían esos riesgos profesionales. Entonces, la idea es que no se rompa ese equilibrio físico, mental y social del trabajador. O sea, ese equilibrio se tiene que mantener. Si se rompe ese equilibrio físico, mental y social, estamos hablando de que esa probabilidad se dio. Es decir, ya es un hecho.
ya es algo que sucedió, es un riesgo laboral que ya se convirtió en algo latente. ¿Sí? Tenemos que mirar entonces ahora las clases de riesgos laborales que tenemos todos nosotros cuando estamos trabajando. Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, fatiga, problemas físicos y mentales. O sea, ¿qué clase de riesgos laborales existen? Pues vamos a mirarlos ahorita para poder entender esa parte de las diferentes clases de riesgos laborales. ¿Sí? Acá le doy ingreso a otra persona. Ok. Entonces definamos las clases de riesgo laboral. Primero, los riesgos físicos engloban una gran cantidad de riesgos derivados que los podríamos catalogar como subriesgos. Son producidos por agentes físicos y todos los o las trabajadoras o trabajadores están expuestos a ellos, en mayor o menor medida, pero siempre está esa probabilidad de que cuando hablamos nosotros de esos riesgos físicos, vamos a mirar cuáles podrían ser. Estamos hablando del ruido, de las vibraciones, por ejemplo, en una obra de construcción, la temperatura demasiado fría en las oficinas o las radiaciones a las que puede estar expuesta la persona, ¿ven? O a temperaturas elevadas. Por ejemplo, por allá en Alaska, bien arriba de Canadá, entonces allá los sueldos son supremamente elevados. ¿Pero por qué son tan elevados? Porque es que nadie quiere irse a trabajar allá, porque la temperatura ya es supremamente fría. Entonces, la gente va allá y no se logra adaptar a esos fríos. Estamos hablando, son bajo 40. Si acá uno en Bogotá está a 8 grados de temperatura y es un helaje impresionante, allá es menos 40 grados bajo cero. Entonces, esas condiciones son supremamente fuertes y esos riesgos físicos hacen parte, o esa temperatura fría o caliente, o el ruido, o las vibraciones, o las radiaciones, hacen parte de esos riesgos físicos. ¿Sí? Entonces, las personas pueden estar expuestas a eso. ¿Sí? La idea es de que se tenga ese plan de prevención para los riesgos laborales. ¿Sí? Estipulando lógicamente cuál es el puesto de trabajo al cual el individuo, la persona, está yendo a cumplir. ¿Sí? ¿Qué es lo que esta persona hace? O sea, está expuesta todo, o expuesto todos los días a ruido excesivo, es algo que lo hace permanentemente. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno evalúa pues, todos estos riesgos físicos que se tienen. ¿Ven? De tal manera que con los riesgos físicos también encontramos los riesgos químicos. ¿Sí? Y son aquellos riesgos que tienen que ver con los distintos procesos químicos a los que se enfrenta una persona. ¿Sí? Pues, lógicamente aquí pues está afectando a los trabajadores y trabajadoras de sectores específicos, pero aunque en menor medida debemos pues, tener en cuenta que también se encuentran en ambientes de trabajo expuestos a la contaminación o similares. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que saber cuáles son los cargos que hay dentro de la organización, dentro de la empresa, qué es lo que tienen que hacer, a qué está expuesta la persona, hablando de estos riesgos químicos, ¿sí? Cuáles son los equipos de trabajo que debe utilizar el empleado, equipos de trabajo adecuados, y debe existir, vuelvo y hablo de la capacitación o de la inducción, en donde se le tiene que preparar a la persona, sea nueva o lleve buen tiempo en la empresa, pues que igual siga los protocolos para evitar ese tipo de riesgos.
que pueden generar graves lesiones o enfermedades, ¿sí? Unido con los riesgos químicos, y es algo que se está viendo ahorita en el mundo, son los riesgos biológicos, ¿sí? O sea, los riesgos biológicos son riesgos que, como los químicos, solo afectan también a cierto tipo de trabajadores en determinados sectores, en determinados roles laborales, ¿sí? Y tienen que ver con trabajos que están expuestos a lo que se está viviendo hoy día. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy día? Pues estamos viviendo una pandemia, y esa pandemia nos ha golpeado enormemente. Entonces tienen que ver con trabajos que están expuestos a virus, a bacterias o a parásitos, ¿sí? Entonces, eh, acá también nos referimos al contacto de la persona con otros seres vivos y cómo se va transmitiendo la enfermedad, cómo se está transmitiendo el coronavirus. ¿Ven? Estos riesgos biológicos pueden tener graves consecuencias, eso lo estamos viviendo hoy día, por lo que lógicamente se aconseja, y eso es lo que están haciendo todas las clínicas, hospitales, y todo Bogotá, y todo Colombia, y todo el mundo, seguir un plan de prevención adecuado. O sea, esto nos tocó aprenderlo a las malas, nos tocó aprenderlo en el camino, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el coronavirus llegó y se está quedando con nosotros. Y por ahora las vacunas se demoran todavía, porque si ya existiese y ya se estuviese comercializando las vacunas, pues lógicamente se aplican las vacunas pertinentes y se acabó el problema. Y se usa el equipo especializado para que la persona que trabaja en hospitales, clínicas, centros médicos, que son las primeras personas que enfrentan esta problemática, puedan protegerse ante los virus, ¿sí? Entonces fíjense cómo los riesgos químicos, los riesgos biológicos están ahí al orden del día. Ahora, los riesgos psicosociales no se pueden dejar de lado, pues porque vuelvo y digo de que nosotros estamos inmersos en un entorno donde nos integramos con otras personas. Entonces los riesgos, este tipo de riesgos psicosociales, por lo general lo que hacen es afectar directamente a la salud mental de nosotros, los seres humanos, ¿sí? Se puede estar generando estrés, se puede estar generando fatiga, la misma monotonía genera estados depresivos, ¿sí? Y a lo largo de toda esta posible sintomatología, de todas estas respuestas negativas, pues se puede estar presentando también formas de enfermedades cardiovasculares. Ustedes saben de que hay una gran relación entre el estrés y los accidentes cerebrovasculares, o los infartos, o los aneurismas, ¿sí? Estamos viendo de que eh, los problemas respiratorios, que es lo que es la manera como se adquiere el COVID, por estos problemas respiratorios, ¿sí? Que llevan a que la persona pues adquiera la enfermedad, adquiera el virus, y que pues, se le coloque como positivo para el COVID. ¿Ven? Tiene problemas de gastrointestinales cuando pues está todo ese caldo de cultivo allá al interior de nuestro organismo, que hace que nosotros desarrollemos úlceras pépticas, ¿sí? Desarrollemos una gran cantidad de problemas de intestinal, y nos termina afectando, ¿sí? Y pues lógicamente pues nuestra piel también nos habla, y hablamos entonces nosotros de los problemas de dermatitis, la caída del cabello, las alergias, la seborrea, bueno, una gran cantidad de problemas a nivel de dermatología. Entonces fíjense cómo los riesgos psicosociales están vinculados con esta, porque estos riesgos están asociados a una mala organización del trabajo, a trabajar más horas del horario estipulado. Entonces fíjense que todas estas circunstancias de riesgos psicosociales están presentes allí.
Otro tipo de riesgos, ya he mencionado los riesgos químicos, los riesgos biológicos, los riesgos psicosociales. Ahora hablemos de los riesgos ambientales. Representan uno de los riesgos menos controlables. Y es lógico, no lo podemos controlar al 100%. A no ser que, por ejemplo, en Nueva Zelanda, este es un país británico que está acompañado siempre de una cadena de montañas sísmicas y que generan constantemente temblores. Pero ellos ya están acostumbrados a ese tipo de circunstancias ambientales y de cómo se acomodan las capas tectónicas allí. Entonces, ellos ya saben cómo manejar eso, las personas que habitan allá en Nueva Zelanda. ¿Ven? Entonces, esa circunstancia, digamos lo que se podría controlar, pero cuando no, es algo que nosotros no podemos manejar. Pero, lógicamente, se hacen campañas para un buen plan de prevención con la idea de que se puedan disminuir esos riesgos en los casos que se presenten. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tratar de controlar lo que es la temperatura o la climatología principalmente. Ahora hablemos de los riesgos mecánicos. Y estos están asociados a las actividades donde las personas tienen que hacer uso de maquinaria, de herramientas manuales o vehículos o cualquier otro tipo de dispositivo de esa índole, ¿no? Entonces, ahí está ligado un poco los trabajos en altura, en superficies con riesgo, a una incorrecta utilización de las herramientas, al uso de equipos de trabajo en mal estado. Pues, si yo tengo que hacer uso de maquinarias, pues hay que hacerle evaluación permanente de la maquinaria. Tengo que suministrar las herramientas para poder afrontar, digamos, mi trabajo. Y tengo que desempeñarme en esa parte con los vehículos que me da la empresa para poder ejercer mi trabajo. ¿Sí? Entonces, esos riesgos mecánicos están allí, están ahí latentes también. Si la empresa no tiene un buen cuidado de los elementos, las herramientas, pues el riesgo de accidentes se va a incrementar. ¿Sí? Entonces los riesgos mecánicos lógicamente van a depender esencialmente de una responsable y buena utilización de las herramientas por parte del trabajador, pero también así por el control y el cuidado y la revisión permanente que hace el empleador a esa maquinaria. O sea, tiene que ir de la mano los dos. El cuidado del trabajador por parte de sí mismo y de tener cuidado con el uso de las herramientas en forma adecuada, el uso de los trajes en forma adecuada, pero también pues, el empleador tiene que darle toda una serie de capacitación para poder trabajar sobre eso, para que no surja ningún tipo de problema y termine pues él o ella afectado físicamente. Y por último, los riesgos ergonómicos. Estos riesgos ergonómicos representan los riesgos más comunes que se presentan en los ambientes de trabajo. ¿Sí? ¿Qué hacemos o qué tenemos en cuenta en estos riesgos ergonómicos? Tenemos en cuenta cómo nosotros debemos tener las posturas para poder agacharnos y levantar una caja o correr una caja. ¿Qué tipo de posturas son las que yo tengo que realizar todos los días? O si son algo muy esporádico. Y observar, yo como jefe inmediato o como persona integrante del COPASO, ¿sí? Estoy mirando quiénes o cuáles de las personas que trabajan en una bodega no tienen los elementos para poder hacer fuerza, ¿sí? O quienes están llevando a cabo una mala postura, o quienes están generando un sobreesfuerzo
todo el descuido del mundo, o están manipulando inadecuadamente elementos químicos, ¿ven? O cuáles de las personas que están allí trabajando en actividades repetitivas están desconcentrados, o cuál es el levantamiento excesivo de peso que está generando la persona, ¿ven? Entonces, todo ese tipo de circunstancias hacen parte de esos riesgos económicos que afectan a la parte física del trabajador, produciendo lógicamente lesiones como tendinitis, lumbalgias, problemas de columna, de cadera y otro tipo de molestias físicas, ¿sí? Entonces, lógicamente, cuando hablamos de todos estos riesgos, la idea es de que haya una buena relación, una buena conciliación entre el puesto de trabajo y el trabajador o trabajadora, pero también que con el empleador se disminuyan la presencia de esos riesgos, ¿sí? Entonces las empresas tienen que estar muy pendientes y es la obligación de ellas proveer y promover la prevención de todo este tipo de riesgos que les acabo yo de mencionar, porque se afecta a las personas. Y pues eso implica mayores gastos a los empresarios, a los dueños de la empresa, por no tener cuidado en esas circunstancias. Porque se está representando el 60% de lesiones laborales. Y la idea con todo este tema de salud ocupacional, lógicamente, es disminuir casi a niveles cercanos a cero esas lesiones laborales. ¿Tienen algún tipo de pregunta, señoritas jóvenes? Yo sí. Dígame. Profe, Dígame. hubo un momento en que usted nombró los temas de los riesgos de exposición, los riesgos físicos, perdónenme, riesgos físicos. Entonces, cuando hablaba sobre los riesgos físicos y las temperaturas y las radiaciones, a mí me llama la atención cuál es el riesgo laboral que se corre o que corremos nosotros, todos los empleados, por estar expuestos a la radiación del computador todo el tiempo. Claro, y lo hay, y lo hay. ¿Y cuáles serían? Porque digamos, eso es un tema que nunca se toca en las oficinas, o por lo menos en el ministerio no se comenta nada del tema. Y la exposición continua genera mucho agotamiento, la gente mantiene súper cansada. Fíjate, Sandra es tu nombre, ¿cierto? Sí, señor, Sandra. Gracias. Fíjate, Sandra, que a eso yo me refería cuando yo les estaba explicando a ustedes, de que la pandemia nos había cogido totalmente desubicados. A todo el mundo es la parte empresarial, al gobierno y a todos, ¿sí? Porque ahora se habla muy fácilmente del teletrabajo, pero el tener estos espacios, pues lógicamente, pues ayuda a que la parte económica del país no se vaya a pique, pero esto tiene consecuencias muy fuertes. O sea, acá nosotros tenemos que estar sentados todo el día generando, en el caso, por ejemplo, mío, que se hace consulta psicológica por teleconsulta. Entonces, lógicamente, son situaciones que uno no había vivido antes, ¿sí? Entonces, el gobierno, las empresas, están diseñando una serie de estrategias, de protocolos, precisamente para enseñarle al trabajador a cómo es que tiene que manejar estos aparatos, cómo tiene que vincularse con este teletrabajo para que no se vea afectado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, le voy a mandar entonces a usted la silla ergonómica para que trabaje. Le voy a mandar a usted entonces el pad mouse para que usted trabaje. Le voy a mandar a usted para que de pronto tenga una alimentación sana, un almuerzo light, no sé, se me ocurre a mí. ¿Ven? Entonces, eso es lo que ha tenido
que hacer. Y de acuerdo con la salud pública, como yo les comentaba al principio, el gobierno está, el Estado, está en la obligación de promover todos esos programas, planes de prevención para todo esto nuevo. Porque por eso les digo que nos había cogido desubicados. Y hay que hacerle seguimiento a los trabajadores, precisamente a nosotros que estamos, a ustedes que están sentados y trabajando desde sus casas, pero no quiere decir que porque no se sale, entonces no tenemos ningún riesgo laboral. Lo hay, ¿sí? Hay un riesgo, pues lógicamente, de lo ergonómico, porque pues, estar todo el día sentado acá frente a un aparato, el riesgo psicosocial, porque no puedo interactuar con otras personas, entonces es evaluar. Yo me diseño un cuestionario para poder determinar y se lo entrego a mi trabajador y le digo, por favor respondan, porque necesitamos ver de qué manera todo esto que está generando esta pandemia nos ha afectado en nuestra salud física, en nuestra salud emocional, en nuestros factores de riesgo familiar y social, de pareja, sexual inclusive, cómo se ha visto afectado eso. ¿Sí? Por ejemplo, las personas, y esto es un dato muy real, las personas que tienen problemas a nivel de la próstata, el hecho de estar sentados la mayor parte del día, eso es malísimo. ¿Ven? Entonces, todas esas circunstancias hacen de que nosotros tengamos que generar procesos de adaptación, estrategias de afrontamiento para poder minimizar los riesgos a nivel laboral. No sé, Sandra, si te... Ahí sería lo que se llamaría entonces una acción correctiva. Cuando no estábamos listos para esta situación, las entidades hacen lo posible por estar pendiente de los trabajadores, llamarlos, Se generan reuniones espera, en línea. sí, claro, se espera. Y la acción de mejora es que le envíen a la casa o el equipo o la silla que necesita o Correcto, le adecúen los espacios. No, sí, no en todas las cosas se ha cumplido o se ha hecho. Para nosotros a nivel de ministerio escasamente me enviaron el equipo de trabajo, digamos que el computador, pero mi pregunta está asociada a esta exposición a las pantallas todo el día. O sí, sea, claro, claro, y cuando estábamos en la oficina, obviamente, la alta exposición a las pantallas, a los computadores por la radiación que emiten, listo, allá hay, por lo menos hay pausas activas. Nosotros ahora tenemos que tener la disciplina de en casa hacer la pausa activa porque es por salud propia. Levantarse, caminar, brincar, no sé, moverse para ejercitarse porque los problemas en columna, en las piernas, en los tobillos, en las rodillas son muy delicados y eso es salud laboral. claro. Yo supondría que lo que tienen que hacer es eh, estar muy de la mano con medicina laboral, con el médico laboral, con el médico de salud ocupacional, para que se pueda determinar y evaluar cuáles son las condiciones a partir de todo este 2020 que estamos a mitad de camino y cómo se ha presentado eso. Entonces me parece que las empresas tienen que generar todo ese tipo de estrategias para poder saber cómo está el trabajador. Lógicamente algunas empresas lo harán, algunas no. Lo que tú dices, Sandra, es muy cierto. Cómo nosotros como empresarios nos preocupamos por ustedes, por el empleado, por nuestro colaborador. Muchas veces no lo hacen, muchas veces no lo hacen. ¿Eh? Pero la cuestión está en que pues, a veces las personas que trabajan dicen, o que trabajamos decimos, pues, es que yo no puedo soltar este trabajo, si es que me voy a poner a renunciar a esto, si es algo que yo necesito. ¿Ven? Entonces, esta es una combinación en donde nosotros tenemos que estar, como tú decías, generar el autocuidado en la postura corporal, en el descanso, en el buen dormir, en la buena alimentación. ¿Cuánta gente no se ha subido de peso por estar en la casa comiendo de una manera desaforada? ¿Ves? Entonces Yo, realmente, yo me subí de peso ¿ves? hoy, no sé, no tengo pesa, pero no me cabe la ropa. No, pues de hecho uno no Terrible. quiere, de hecho uno no quiere acercarse a la pesa para no encontrarse con ella y darse cuenta de muchas cosas negativas.
Pero fíjate que con el autocuidado hago referencia a lo que tú dices, ¿no? Bueno, si estoy con ese sobrepeso, pues entonces pues tratemos de hacer un poco de gimnasia, un poco de zumba en familia para que de pronto yo pueda generar un tipo de distracción, de relajación, de reírme un poco, de compartir un poco en la familia, ¿sí? Pero a veces, ¿qué es lo que se hace? Se sienta uno acá y luego se sienta en otra parte a jugar juegos de mesa. ¿Ven? Pues es que son más de lo mismo, ¿no? Entonces, es como las condiciones diferentes a las cuales uno tiene que acceder y fomentarlo, ¿no? Hay muchas empresas, conozco muchas empresas que sí se preocupan, ¿sí? por su gente, por sus colaboradores. ¿Ok? Bien. Ahorita nos saca la plataforma. Una vez ingresemos nuevamente a la plataforma, vamos a comenzar con la actividad que yo les pedí el favor de que investigaran. Ahí lo tienen, en el artículo de definiciones. La cuestión es de que no nos demoremos mucho para poder abordar cada una de las temáticas, porque es importante entender cada uno de estos conceptos. Entonces es como entenderlos y compartir ese video para poder entender, por ejemplo, qué es el tema, por ejemplo, de lo que tú mencionabas, Sandra, de la acción correctiva o preventiva. Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿No? Entonces, todo este tipo de conceptos tenemos que tenerlos claros, porque de eso trata la salud ocupacional. O sea, la salud ocupacional abarca una serie de circunstancias que tienen que llenarse con una serie de protocolos para determinar si se están llevando a cabo o no. ¿Sí? Con el paso del tiempo en el módulo, pues vamos a entender un poco más cómo son esos reportes, cómo son esos requisitos normativos, cómo es esa matriz legal para poder hablar de la seguridad y de salud en el trabajo. Y que las sanciones que puede ser expuesta una empresa, sus dueños, por no obtener esto. O sea, las personas, a veces la gente no sabe que tiene derecho a reclamar. Como no tiene conocimiento, pues lógicamente pasa por, eh, por falta de conocimiento el hecho de que nos haga defender sus derechos, haga defender eh, sus, eh, sus necesidades y pues resulte pues totalmente afectado. Pero como necesito cuidar mi empleo, necesito cuidar mi trabajo, pues entonces no hago nada, no digo nada. Pues eso es un error, porque precisamente para poder hacer las correcciones necesarias, para hacer la acción de mejora y para poder prevenir más adelante las cosas, tenemos que hacer autorreporte de condiciones de trabajo. Tenemos que hacer autoevaluaciones o tenemos nosotros como jefes inmediatos o como empleadores haber generado el comité de salud ocupacional, en donde se le va a dar la importancia de esto. Es que esto no es por si de pronto no es obligatorio. Son leyes que plantea el gobierno, que plantea el Estado y que tienen que cumplirse. Y en ese cumplimiento, pues se tiene que hacer pues toda la serie de evaluación y decir, hacer un checklist, un chequeo de lista de las cosas que se están cumpliendo y lo que no se están cumpliendo. Y el tiempo que pasa para cuando no se está cumpliendo, darle ese tiempo para que lo mejore, para que lo modifique y cambie. Entonces, ese es el asunto. Entonces, ya ahorita en 30 segundos nos retira la plataforma, entonces vamos a esperar, vamos a comenzar en 30 segundos siguientes para poder escucharlos a ustedes.